Bienvenidos a este foro UNIR en el que vamos a hablar de educación, metodologías activas para transformar tu aula. Queremos descubrir historias reales que nacen en los territorios y ver cómo se vive el aprendizaje con creatividad, con valentía y sentido humano. Junto a Enseña por Colombia vamos a explorar cómo las metodologías activas pueden abrir puertas, pueden romper límites y llenar el aula de nuevas posibilidades. Queremos mostrar hoy en este foro de qué manera puedes tú como docente convertir tu aula en un motor de liderazgo, creatividad y donde también se viva un aprendizaje significativo. Y ahora voy a saludar a todos los que estáis conectados, que ya nos estáis saludando desde muchos lugares de Colombia. Nos saludan desde Huila, desde allí, desde Bogotá nos está saludando Gloria, Marta desde Popayán, desde Cauca, también Lady Joana desde Pereira, Risaralda. Desde la Universidad de Magdalena en Santa Marta, María del Pilar. También nos saluda Víctor Hugo desde Bogotá. Desde esa misma ciudad también nos saluda Noora. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis saludando y estáis conectados desde tantos lugares de Colombia. Siguen entrando desde Medellín, también desde Barranquilla. Desde Bogotá vuelven a saludarnos, Bucaramanga. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados. Gracias por esos saludos, por esa bienvenida. Y también os animo desde ya a que participéis con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, con vuestras dudas. Todo lo que nos queráis hacer llegar en ese chat y después a lo largo de este foro se lo iré trasladando a nuestros expertos, en este caso expertas, que nos acompañan hoy aquí en este foro UNIR. Empezaremos con una ponencia y después abriremos una mesa de debate para hablar de todo lo que tenga que ver con esas metodologías activas para transformar el aula y también trasladar lo que os decía, esas preguntas, esos comentarios que nos vayáis haciendo llegar a través del chat. Y ahora sí, saludo a nuestra primera invitada de hoy, que es Daniela Narváez, subdirectora del Movimiento Enseña por Colombia, docente y abogada con experiencia en pedagogía, liderazgo educativo e implementación de proyectos sociales, que ha participado en el diseño, desarrollo de programas formativos y procesos de acompañamiento y asesoría a comunidades. Daniela, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este Foro UNIR. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto estar acá y estar junto a todos pensando en cómo transformar la educación. Vamos a tener en la mente eso, ¿no? Cómo transformar el aula, cómo podemos motivar a nuestros estudiantes y que logren ese aprendizaje. Y yo por eso ya te cedo la palabra, Daniela, para que hables también de esa experiencia, ¿no?, de Enseña por Colombia como un agente de cambio. Así que todo tuyo. Muchísimas gracias por dar la oportunidad de estar acá. Y nada, me siento muy feliz, me siento muy contenta de que podamos estar en un mismo espacio personas muy interesadas en transformar la educación. Vengo a contarles una de las muchas apuestas que hay en el mundo de transformación de educación. Enseña por Colombia es una organización colombiana que trabaja hace más de 12 años en pro de esa transformación y espero que a la luz de los comentarios y esta conversación tan amena que vamos a tener, podamos llevarnos muchos aprendizajes. Entonces, contarles un poquito sobre nosotros y para poder contarles sobre nosotros, esta es una transformación que está centrada en las personas. Creemos que la transformación en la educación y la transformación social tiene que ver con las personas, las trayectorias que se pueden generar a través de esa convergencia de personas, de estudiantes, de la comunidad educativa en general. Y para eso les queremos presentar a Lady Cardona. No voy a hablar más para que la conozcan a ella y puedan hacerse una idea de qué hacemos en Enseña por Colombia. ¿Imagina ser profe rural a 300 kilómetros de casa? La primera vez que tuve mi experiencia como docente fue en la vereda El Cerro del municipio de Carepa. Allí conocí la historia de 21 pelados que me cambiaron totalmente la percepción de la ruralidad y de mi oficio como profe. Durante las primeras semanas me dediqué a conocerles. Sabía por la forma de sus manos, por la fuerza de su voz, por la profundidad de su mirada, por la textura de su piel, que habían vivido cosas inimaginables para mí. Queriendo conocer también cuáles eran sus historias, cité a los papás a la primera reunión
del año y me encontré con la sorpresa de que no asistían a las reuniones, a los llamados. Solamente asistieron a la primera reunión 4 acudientes. Me preguntaba por qué pasaba eso. Pudo haber sido la hora, pudo haber sido el día, pudo haber sido, no sé, las condiciones de la carretera, pero la segunda vez que lo cité tampoco asistieron la totalidad de los padres. Quería entender por qué las familias no iban a la escuela. Si era por falta de interés o porque había una desconexión entre la escuela y la comunidad. Y buscando respuestas, entonces me embarqué en un viaje a las familias. Quería hacer lo inverso, no que las familias llegaran a la escuela, sino llevar la escuela a las familias y conocer sus realidades. Llegué en lo que podía llegar, en jeep, en mula, caminando. Recorrí caminos improvisados, montañas, ríos, pero pensaba que si ellos llegaban todos los días a la escuela, yo por qué no podía llegar también a las familias. Me encontré con historias fascinantes. Por ejemplo, la familia de Oladier era su mamá, doña Gloria, que era una señora grande, muy corpulenta, y no se movía de casa porque hace 7 años estaba esperando a uno de sus hijos que había desaparecido a causa del conflicto armado. Me encontré con la familia de Wander. Wander es hijo de un padre soltero que no se ha movido de casa desde que murió su esposa. Me traje las mochilas llenas de historias y en esos recorridos tomé unas fotografías para dejar evidencias de que estuve ahí. Pasó el tiempo, seguí convocando a las familias, mejoró la asistencia y como acción final de mi paso por el colegio y de mi experiencia como eco de Enseña por Colombia, lo cité para que tuviéramos un cierre. Ese día enmarqué las fotos de cada una de las familias en fibra de plátano porque quería que ellos se llevaran un regalo y un recuerdo. Pero la sorpresa y el regalo me lo llevé yo cuando al llegar ese día a la escuela me encontré con los 21 papás de mis estudiantes, incluido el papá de Wander, que nunca había venido a la escuela. Ese día me sorprendí, me alegró mucho verle, me acerqué y él me dijo: profe, yo nunca había venido a estos espacios porque pensé que estos espacios eran para mujeres, para madres, pero usted nos visitó, usted fue a mi casa y ahora yo estoy aquí. Bueno, yo creo que la ruralidad colombiana es una historia mal contada. La labor de Lady ha sido muy motivadora, inspiradora en cuanto al acompañamiento que ella me ha hecho en mi sede, porque nos ha brindado herramientas para fortalecer el liderazgo de los estudiantes y nosotros como docente facilitarles el aprendizaje a los estudiantes. Ha sido muy dinámico, siempre que vienen las visitas son muy dinámicas, pero llevan un objetivo del aprendizaje, que es lo importante y lo que siempre se requiere pues, en la institución. Bueno, yo creo, y siempre lo voy a decir, el mejor regalo que me dio Enseña por Colombia fue permitirme estar allá, ¿cierto? Yo creo que si no fuera por esa experiencia, yo no hubiera podido llegar a ser profe rural. Entonces, ese es como mi mayor acto de gratitud, no, mi mayor acto de gratitud, no, lo que más agradezco de Enseña por Colombia. Bueno, quise traerles este ejemplo de Lady. Lady es muestra de cómo son nuestros participantes, pero de cómo son los docentes también en Colombia, y no solo en Colombia, sino alrededor del mundo. Muchos y muchas de ustedes están en aula o van a llegar al aula, y en Enseña por Colombia creemos firmemente que para que una metodología de aprendizaje, para que la transformación se dé y para que funcione, pues tiene que ver con eso, también con las personas. Voy a entrar un poquito ya en materia para darles contexto de la educación en Colombia y cuál es el desafío al que le estamos apuntando desde la organización, un poco para que conozcan lo que hacemos. Lastimosamente en Colombia tenemos un rezago importante en áreas STEM y en toda la línea de bilingüismo. En Colombia, digamos, tenemos un puntaje, un puesto el puesto 64 de los 81 países de las pruebas PISA, ocupamos ese puesto en materias y áreas STEM. Lastimosamente el 30% de estudiantes no alcanza competencias básicas en matemáticas y peor aún el 51% de estudiantes no alcanza las competencias básicas en ciencias. Estas cifras no son alentadoras y para nosotros ha sido un movilizador a la hora de tomar decisiones de nuestra apuesta de intervención en los diferentes territorios. Inglés es también otro de los escenarios no tan alentadores. La mayoría de los estudiantes se gradúa con un inglés básico
Y digamos que entre las diferencias socioeconómicas y de distintos tipos de colegios, pues las brechas son aún más grandes. El 70%, más del 70% de los estudiantes están en nivel A2 o inferior en las pruebas Saber 11, que son las pruebas que se hacen en el último grado del colegio de la escuela en Colombia. Y por otro lado, los estudiantes de colegios privados en Colombia obtienen en promedio 10 puntos más que los estudiantes de colegios oficiales o colegios del sector público. Esto nos muestra claramente que hay unas inequidades sistémicas marcadas por las situaciones socioeconómicas de los estudiantes, y esto genera además unas barreras de acceso a la educación superior, que es la educación universitaria. Entonces, en Enseña por Colombia, en ese marco, tenemos un sueño grande, que creo que es un sueño que compartimos todos los que estamos conectados y todas las que estamos conectadas en este espacio, y es que soñamos con que cada niño, niña y joven tenga acceso a una educación de calidad sin importar la situación socioeconómica o el contexto del que viene. Queremos que los niños, niñas y jóvenes puedan decidir, puedan tener oportunidades para, digamos, construir su proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, nos hemos unido para trabajar por ese propósito. Enseña por Colombia es una organización colombiana, voy a pasar rápido por acá solo para que nos conozcan, una organización que, como les decía, trabaja hace más de 12 años en pro, pues, de la educación del país, pero es una organización que, a pesar que es de este país, está en una red global de más de 64 países que creen y apuestan por el mismo propósito que tenemos. Han pasado más de 15.000 participantes en todos los países y en este momento tenemos más de 100.000 egresados del programa, que ya les voy además a comentar un poquito más a profundidad. En Colombia, y no sé, por ahí escuchaba muchos de Popayán, del Magdalena, de Bogotá, para que un poco se ubiquen. Empezamos en 2012, nace en Bogotá, y la idea es movernos por todo el país. Digamos que estas realidades sabemos que hacen parte de todo nuestro territorio nacional, y a 2026 hemos estado con esta presencia en diferentes departamentos del país, solamente como para que ilustremos un poquito la ubicación. Y acá voy a parar un segundo para contarles que nosotros manejamos nuestras intervenciones a través de 3 programas. Tenemos un programa central que ya les voy a contar a mayor profundidad, que es el programa Lidera, y tenemos 2 programas adicionales que son Conexión Docente y Armadillos Amarillos. Conexión Docente va muy conectado a formar a docentes que ya se encuentran en el sistema educativo en temas de liderazgo e innovación pedagógica, y Armadillos Amarillos es un programa enfocado en la formación de líderes estudiantiles entre grados 7º y 10º, que son los grados que manejamos acá en Colombia, para moverlos como agentes de cambio en su comunidad educativa. Si les interesa conocer más un poco de estos 2 últimos, pues pueden entrar a nuestras redes, nuestras páginas y demás, pero me voy a centrar en el programa Lidera, del que hacía parte Lady, la persona que conocieron ahorita. Y este es nuestro lema en este momento, y de pronto les da muchas luces de lo que hacemos. El programa Lidera habla de personas que llegan 2 años al aula de clases, pero salen del aula de clases o continúan, pero les permite seguir impactando después de este programa. El programa tiene una apuesta de valor particular. Abrimos una convocatoria nacional, una convocatoria que busca profesionales y licenciados de las áreas que les mencionaba, donde identificamos la mayor brecha entre áreas STEM e inglés. Seleccionamos a las personas que consideramos, pues, digamos, más ideales dentro de esa convocatoria que hacemos. Formamos a estas personas en pedagogía y liderazgo, y los ecos, que además voy a empezar a decir los ecos y las ecos, así les llamamos, van a una comunidad educativa, a una población en riesgo a nivel nacional, muchas veces en otra ciudad de la que son originarios, a trabajar por 2 años con la comunidad educativa, como profes, pero también como líderes movilizadores de la comunidad, para trabajar en conjunto. Y van a escuchar muchísimo el liderazgo colectivo, que para nosotros hace parte fundamental de que hace que una metodología implementada en el aula efectivamente funcione. Están 2 años en el aula, y la idea es que a partir de allí se gradúan, se convierten en alumni,
y empiezan a incidir en educación. Un poco la apuesta que hay detrás es que después de estar en el aula, después de conocer el sistema, puedan seguir transformando desde el aula de clases también como docentes, pero también como directivos docentes, también como líderes de emprendimientos sociales, trabajando en sector público, etcétera. Y bueno, esta parte es importante para que un poco también conozcan nuestra mirada de cómo una intervención puede funcionar en un aula de clases. Nuestros ecos, como les dije que les llamamos, llegan a una aula de clases con un grupo como, yo siempre lo llamo como una maleta, con un kit de muchas cosas. Por un lado, es talento excepcional y comprometido. Ellos y ellas tienen excelentes niveles académicos, han trabajado con comunidades previamente y demás. Entonces, digamos que a veces es difícil encontrar este tipo de talento, llegan al aula con eso. Y por otro lado, llegan con unos catalizadores de aprendizajes que hemos construido y ya voy a profundizar ahí porque estas también son metodologías que en parte por eso estamos acá para conocer. Lo otro es que llegan con un acompañamiento in situ. Hay coordinadores en cada uno de los territorios donde estamos que los acompañan, que empujan a cambios de mentalidades, porque algo que tenemos que hacer todo el tiempo es desarrollar nuestro liderazgo desde esa mirada de cambio de perspectivas y demás, y se siguen formando. Y otra cosa que hacemos importantísima también para que una metodología o una intervención sea efectiva es la medición. Entonces, para nosotros poder tomar decisiones informadas necesitamos datos y nosotros medimos todo el componente académico, habilidades socioemocionales de los y las estudiantes y la percepción de los estudiantes y las estudiantes hacia sus docentes. Además de eso, y en esta parte el liderazgo colectivo también entra a jugar nuevamente, el trabajo con la comunidad que hacemos es un trabajo de alianzas estratégicas, donde no solamente llevamos profesionales excepcionales y licenciados profesionales al aula, sino que también construimos con la comunidad. Buscamos juntos recursos, movilizamos temas tecnológicos, conectamos con empresas y demás. Entonces, eso también hace parte fundamental de ese ejercicio de metodologías. Y aquí, para ir cerrando, pero esta parte es como la carnita de todo este asunto, son las metodologías de aprendizaje que nosotros implementamos. Estas son algunas de las muchas, pero antes de, y no se confundan con toda la información que está allí, le pueden igual tomar captura, informarse un poco más en nuestras redes, pero lo que quisiera que de pronto centrara esta conversación es que hay 4 líneas importantes a tener en cuenta para que las metodologías efectivamente funcionen. Una es la pertenencia educativa. Tenemos que identificar y construir en pro de metodologías que un poco salden esa deuda país, de los diferentes países donde estamos, o la deuda territorio que tenemos con ciertos temas en particular, que además debemos aprender a conectar con el pensum, con la línea pedagógica que se está trabajando con los y las estudiantes. Lo otro es la contextualización. Siempre hablamos de la importancia de la contextualización de las metodologías, de que sean contextualizadas, que estén basadas en el territorio. Y es muy importante, pero también es importante tener en cuenta, para nosotros es vital que haya una construcción metodológica base, que esa contextualización llegue en la implementación de la metodología como tal, que dialogue con las oportunidades laborales que tienen los estudiantes y las estudiantes en el territorio, que dialoguen con las necesidades del territorio mismo, con las becas que hay, digamos como con una lectura muy cuidada de ese territorio. La tercera y muy importante es el trabajo y la articulación con expertos. Nosotros hablamos de una frase que a mí me gusta mucho y es no inventarse la rueda. Hay muchas organizaciones, hay muchas entidades que ya trabajan en pro de ciertas temáticas que queremos implementar. El camino es conectar y trabajar de manera conjunta con ellos y con ellas para la construcción de esas metodologías o para el robustecimiento de las metodologías. Y lo cuarto y no menos importante es el liderazgo colectivo como centro. Necesitamos conectar con los diferentes actores de la comunidad, trabajar de manera conjunta para que las metodologías queden enraizadas en el territorio. Hay una frase muy bonita también que desde Teach for All manejamos y es:
localmente enraizados y globalmente informados. Las metodologías no solamente deben conectar con el territorio, sino también dialogar con las necesidades, pues digamos, como mundiales y globales que estamos trabajando para que también tengan sentido en pro de ese liderazgo colectivo que queremos implementar. Entonces, esas 4 líneas fundamentales que las tengamos muy presentes. Y paso rápidamente por estas metodologías. Tenemos OSO, que es de orientación socioocupacional, digamos que es nuestra apuesta más consolidada. La hemos trabajado con la Fundación Corona y la Fundación Bancolombia. Como ven, ahí ya empiezan a ver todos los componentes de los que les hablaba. Inicialmente lo que hicimos fueron unas mesas de aprendizaje con diferentes actores en los territorios, tratar de entender cómo estaba la apuesta de orientación socioocupacional en el país, qué hacía falta. Esta metodología y la gran mayoría tienen unas cartillas que van alineadas con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, es decir, todo tiene que dialogar un poco. Y también nosotros conectamos, por ejemplo, con los equipos de orientación de los colegios. Entonces, el ECO, que está implementando orientación socioocupacional, también está trabajando de la mano de los orientadores y las orientadoras de los colegios. Entonces, ahí nuevamente habla de todos esos componentes que les comentaba. Y orientación socioocupacional para nosotros es hermoso porque nos permite identificar como muy, muy claramente ese cierre de brechas, porque es un momento en que los estudiantes también están tomando decisiones sobre sus trayectorias educativas. En ese sentido, es muy poderoso también. Tenemos Soy Decido Lidero, que está en el marco del Edgar Strive, y es una apuesta de construcción de una red de profesoras, mujeres, que desde ese trabajo y digamos, esas experiencias que han tenido desde el aula de clases, desde cómo se vive la educación, están construyendo y transformando un poco el tema de estrategias para que las niñas y las jóvenes puedan, con un enfoque de género importante, y puedan ser mucho más transformadoras sus experiencias de aprendizaje en el aula. Esta metodología se implementa desde 2 líneas. Uno es un evento que se va a realizar este año llamado Global Girls Education. En este encuentro global, como su nombre lo dice, van a estar distintas profesoras hablando en torno a estrategias, a cómo implementar la educación sexual integral y demás temas en el aula de clases. Y asimismo vamos a tener una formación de la mano de un emprendimiento social que además nace también de este programa Lidera, con una de sus egresadas, y vamos a tener formación no solo de los ecos, sino también de personas dentro de la organización. Tenemos también otros más, Mi Bolsillo al Aula, que es un tema de educación financiera con enfoque de género para los y las estudiantes. Ahí pueden además observar los temas que abordamos. Y tenemos habilidades socioemocionales, que es un tema supremamente transversal que manejamos en la organización con nuestros diferentes ecos, y nos permite además, a través de investigaciones que hemos hecho, por ejemplo con la Universidad de los Andes, identificar el liderazgo como eje central para poder, el liderazgo en las diferentes instancias cuando existe, nos permite o nos demuestra de que las habilidades socioemocionales están desarrolladas. Entonces, por eso, una de las apuestas más importantes que nosotros tenemos es justamente apostarle a ese liderazgo transformador en las aulas. Entonces, ahí pueden observar como 4 de nuestras metodologías que implementamos a través de los ecos, como les mencionaba, y que nos permiten justamente hablar de estos componentes. Aquí vamos a observar un video que es supremamente corto, así que le tenemos que prestar atención a todo lo que Miguel menciona. Miguel es un eco de año 2 que se encuentra en el Urabá antioqueño. Para quienes son de Colombia, reconocen esa zona. Él implementa orientación socioocupacional, y si escuchan en su diálogo van a encontrar esos componentes que les comentaba: ese liderazgo colectivo, trabajo con diferentes actores, este tema de la contextualización, de darle sentido también a lo que hacemos para los estudiantes y las estudiantes. Entonces, bueno, ahí ya
para que lo puedan escuchar y prestarle atención a eso que les mencionaba. En una vereda como el Alto San Juan, los proyectos no se sostienen solos, se sostienen en comunidad. Asombroso no solamente fue un apoyo económico, fue la chispa que convirtió una idea escolar en un movimiento comunitario. Hoy hemos sacado más de 50 pollos, sí, pero lo más poderoso no son los pollos. 4 padres de familia construyeron el galpón con sus propias manos. El profesor de primaria también se sumó al trabajo. La madera se la compramos a un líder comunitario. La comercialización y el arreglo de los pollos está a cargo de una madre de familia. Esto dejó de ser el proyecto del profe y se convirtió en nuestro proyecto. En el aula, mis estudiantes ya no hablan solo de teoría, hablan de objetivos reales, de cronogramas que cumplir y de presupuestos que cuidar. Pero sobre todo, hablan con seguridad. Asombroso nos enseñó que cuando la escuela se conecta con la comunidad, nace la sostenibilidad. Y cuando una comunidad se organiza alrededor de la educación, no estamos criando pollos, estamos criando futuro. Gracias. Perfecto. Ahí pudieron ver un ejemplo claro de lo que hablamos cuando una metodología se implementa desde esas líneas y esos componentes. Ya para cerrar les cuento que entonces nuestros egresados del programa Miguel se graduará al final de este año y se convertirán en alumni. Pues como para que vean un poco el marco, somos más de 500 en este momento, 538 es el número exacto. Tenemos 86% de alumni que recuerden eran personas de diferentes áreas. Acá hay profesionales, hay ingenieros, hay no solo licenciados, sino digamos de distintas carreras que hoy seguimos trabajando en pro de expandir las oportunidades de los niños y niñas y jóvenes de las diferentes comunidades, es decir, nos quedamos enamorados de esta transformación, que sé que acá todos estamos en eso, y el 40% de nuestros alumnos tiene una responsabilidad en este momento en ejercicios de transformación de sus diferentes trabajos a través de toma de decisiones estratégicas y demás, y lo más importante, tomas de decisiones estratégicas después de haber estado en el aula y después de entender también esas necesidades que hay allí. Y ahí en la siguiente diapositiva pueden observar algunos y algunas de nuestros alumni y sus roles en este momento. Como les dije, son más de 500, pero quisimos visibilizar sus rostros porque justamente hablamos de eso, que la transformación necesita efectivamente basarse en personas. Entonces, para que les conozcan un poco. Muchísimas gracias y espero leer esos comentarios y que hablemos un poquito más de este tema. Muchísimas gracias, Daniela, por mostrar esa experiencia y ese proyecto tan bonito de Enseña por Colombia. Como estabas hablando de transformar, ¿no? Transformar a través de las personas. Hoy también hablamos en este foro de transformar esas aulas a través de las metodologías activas. Por eso, Daniela, voy a saludar a las otras 2 invitadas de hoy y abrimos ya este conversatorio, esta mesa de debate. Así que saludo a Alicia Martínez de la Muela, directora ejecutiva del Máster Universitario en Innovación Educativa de UNIR. Muchísimas gracias, Alicia, por estar hoy aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Gracias. Y Ainhoa Arana Cuenca, directora ejecutiva del Máster Universitario en Metodologías Activas de Enseñanza-Aprendizaje de UNIR. Muchísimas gracias, Ainhoa, por tu participación también hoy aquí en este foro UNIR. A vosotros. Buenos días, buenas tardes por aquí. Eso es. Buenos días a todos los que estáis conectados desde Colombia. Buenos días a los que estamos aquí desde España. Por cierto, os animo a que enviéis y sigáis enviando vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras dudas. Por cierto, muchos de Daniela dando la enhorabuena, ¿no?, por todos esos proyectos que nos has ido contando en tu presentación y experiencias, ¿no?, como la de Lady, ¿no? Cómo consiguió transformar, que no había ningún padre, ninguna familia estaba allí presente y cambió completamente y acabó con todos esos padres y madres pues interesándose, ¿no?, en el colegio por lo que pasaba con sus hijos. Otra de las cuestiones que hoy hablamos es de metodologías activas. Por eso yo, Ainhoa, quería preguntarte, porque también nos lo trasladan en el chat, por ejemplo, Diana o Marcela, ¿cuáles son esas claves de las metodologías activas que dirías tú para que realmente funcionen, se puedan llevar a las aulas y haya un aprendizaje real?
Pues mira, yo creo que las palabras claves las ha dicho Daniela, que por cierto felicitar el trabajo que hacen, ¿no? Porque a mí me parece que no solo es vocación, sino que es inspiración, ¿no? A todos los que estamos aquí y a todos los que formamos parte de la comunidad educativa. Y yo creo que dos de las claves las ha dado ella, pedagogía y liderazgo, ¿no? Pedagogía, porque hay que conocer todo, hay que contextualizar y conocer cómo aprende el alumnado, cómo le puedes motivar, cómo ocurre todo este aprendizaje, ¿no? Y liderazgo, porque el docente ya no es el que manda en la clase, sino es el que lidera que el alumnado sea el protagonista. Entonces, en estas metodologías activas yo creo que la clave, insisto en esas dos palabras que ha dicho Daniela que me parecen fundamentales, es saber cómo, dónde y cuándo aplicar estas metodologías activas para tener un objetivo didáctico muy, muy bien enfocado. ¿Qué es lo que quieres conseguir con él, con esa metodología? No es tanto el proceso, la metodología, que muchas veces es una moda, sino el objetivo que quieres con ellas, ¿no? Y eso es, ahí por eso creo que esas claves de pedagogía y liderazgo, por supuesto en un ambiente contextualizado en la realidad del estudiante, yo creo que son las claves, ¿no? En todo este proceso. Pues me gusta, Ainhoa, además esto que estás comentando, porque muchas veces cuando hablamos de metodologías activas parece que necesitas conectividad, que hablamos de tecnología y no siempre. Seguro que tienes, Ainhoa, algún ejemplo, y además hoy que estábamos hablando de los territorios, de la ruralidad, que hay veces pues, que esa conexión no es tan fácil y son muchos los comentarios que van en esa línea, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ejemplos que sirvan también? Estamos hablando, antes decías, de inspiración. Pues fíjate que esto es algo que me he encontrado muy a menudo. Yo de formación soy bióloga y he dado mucho tiempo también clases en un máster de didáctica de la biología y la geología y he notado cómo muchas veces los docentes que trabajan en entornos rurales, y lo uno con este proyecto STEM, ¿no?, del que hablaba también Daniela, se sienten como es que yo estoy en una zona rural, ¿no? Y entonces como docente y como persona que trabaja con metodologías activas, tú les miras y dices, ¿y cuál es el problema? Al revés, la cantidad de oportunidades que tienes para aplicar un buen proyecto STEM a tu contexto y a tu realidad son infinitas, ¿no? Pues os puedo poner, a mí me ha inspirado, ¿no?, los pollos que nos estaban contando, ¿no?, que nos ha contado Miguel en su vídeo, el hacer algún tipo de proyecto de este tipo de la comunidad, ¿no? La película, no sé si la habéis visto, la verdad que no recuerdo bien cómo se llama, pero hicieron para regar, ¿no?, un riego en África, ¿no?, a través de la comunidad. Es muy fácil detectar algún tipo de necesidad que haya y a través de algún proyecto, aprendizaje basado en proyectos, a través de algún tipo de asociación, aprendizaje-servicio, a través de esa colaboración con esos roles establecidos para ir aprendiendo a liderar y a ser liderado con un aprendizaje cooperativo, se pueden hacer maravillas con lo que tienes alrededor. No te tienes que ir muy lejos. No hace falta tecnología para utilizar metodologías activas. Lo que hace falta es, lo que hemos dicho, vocación, inspiración, pedagogía y liderazgo, ¿no? Y Alicia, quiero conocer tu visión también sobre esto, sobre esa palabra que es innovación. Hay veces que nos venden innovación y no lo es, nos confundimos con ese término, como lo que estábamos comentando ahora con Ainhoa, siempre vinculándolo a la tecnología, y hay que ir mucho más allá. ¿Cómo diferenciar entre, pues eso, hacer actividades y que realmente se genere un aprendizaje real? Bueno, lo primero que quiero es agradecer esa ponencia inspiradora, ¿no?, que ha dado Daniela sobre lo que hacen en Enseñar por Colombia. Y algo que estás comentando muy importante es realmente qué es la innovación. Para poder entender realmente esto, tenemos que mirar a un poco lo que nos ha comentado, ¿no?, y lo que están haciendo en Enseñar por Colombia, que es donde la verdadera inspiración o la verdadera transformación no reside en la tecnología, sino directamente en las personas. Por tanto, aquí la innovación no es hacer algo nuevo, sino en mirar nuestras necesidades, en mirar nuestros problemas, aquello que nosotros queramos mejorar en el aula y, por supuesto, enfocarnos ahí, ¿no? Por tanto, la innovación no es algo que ha dicho Daniela, inventar la rueda, sino en hacer que nuestro día a día, nuestro docente, al final nuestro estudiante comprenda realmente y pueda adquirir las habilidades que ahora mismo requerimos, ¿no?, en este siglo XXI. Por tanto, la innovación aquí
la plantearía exactamente como lo han comentado, desde esa transformación, desde esa generación de líderes, de ver realmente qué necesidades tengo y no únicamente unida a lo que es la tecnología, que como hemos visto no es necesario una tecnología. Las preguntas también que nos están llegando y comentarios. Por ejemplo, María del Pilar también refleja, Daniela, lo interesante que ha sido para ella, ¿no? Ese testimonio que hemos escuchado de ese vídeo que nos compartías de Lady, ¿no? Y cómo esas cosas sencillas que transforman el quehacer docente. Y por eso yo quería preguntarte, Daniela, a veces, ¿cuál es el error que son varios los docentes que se preguntan? Adriana, por ejemplo, dice, ¿qué error debo evitar? ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando quiera implementar determinadas metodologías en ciertos territorios que a veces pues hay complicaciones, de dificultad de recursos? ¿Qué les dirías a todos estos docentes, ¿no?, que están conectados y nos preguntan? Muchísimas gracias por esa pregunta. Y la voy a responder un poco con otra historia, que además se pueden encontrar en video también en Enseña por Colombia en YouTube. Pero tuvimos un eco muy particular con una historia, además es muy sencillo y uno cree que debe hacer un montón de cosas muy aparatosas y difíciles, pero la realidad es que un error constante que cometemos es esa estandarización sin escucha. Fares es uno de nuestros alumnos ya graduados y él cuenta en la historia justamente que él estaba desarrollando actividades de emprendimiento y tecnología y demás, y le pone una actividad a todos los estudiantes, de entonces tienen que grabar un video y unas entrevistas, y un estudiante, además que recordemos que estamos trabajando, y lo sabemos acá, con personas, entonces esto moviliza muchos temas de sentimientos, historias de vida y demás, y este estudiante en particular no lleva esa tarea, no lleva el video que debía grabar y la entrevista que debía hacer. Y lo que hace entonces el ECO Fares es entregarle otra oportunidad y decirle, bueno, está bien, tráelo la próxima semana, ¿sí? Lo revisamos la próxima semana. Este estudiante, además, también con una actitud de no lo traje y punto, la siguiente semana no lo lleva tampoco. Y digamos que allí creo que hace toda la diferencia una pausa que hace Fares, que él nos cuenta que a raíz también de un encuentro que tuvo con otros profesores y demás, hace una pausa y decide acercarse al estudiante, hacer un abordaje en un momento fuera del aula de clases, tener un momento íntimo con ese estudiante y preguntarle qué está pasando. El estudiante le confiesa que en su casa no hay ningún celular para poder grabar esta entrevista que era la tarea. Que él además asistía a otro espacio, una vecina que le prestaba, pero entonces empezó a sentir incómodo y demás. Y allí él hace un clic importante de entiendo la necesidad de mis estudiantes, entiendo y debo hacer un ajuste distinto. Entonces él empieza a diversificar la forma en la que los estudiantes le pueden entregar las actividades sin dejar de lado el pensum, sin dejar de lado los aprendizajes necesarios a desarrollar, pero este estudiante empieza a destacar justamente cuando se siente visto, cuando se siente escuchado, cuando encuentra que hay un medio para que él desarrolle esos aprendizajes, pero que es un medio que también habla de su realidad y de su contexto. Entonces creo que uno de los errores fundamentales que hacemos es no escuchar, no parar, homogenizar muchas veces, pero está en nuestro poder ver al estudiante y al estudiante a los ojos y a sus necesidades. Qué importante el conectar con el estudiante, porque Alicia, precisamente en muchos de esos mensajes se plantean, por ejemplo, Luisa Fernanda dice, ¿qué hacer cuando los estudiantes no responden como esperabas, que no participan? ¿Cómo puedes detectar pues, que algo está pasando? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Mira, el ejemplo que hemos visto hace un momento ha sido el de Lady, cómo llegar a esas familias, ¿no? Y decía ella,
si las familias no vienen a la escuela, tendrá que ir la escuela a las familias, ¿no? Y esto es un poco lo que tenemos que hacer desde la propia escuela. Si vemos esa desmotivación, si vemos esos alumnos en los que realmente no llegamos, porque al final son diferentes estilos de aprendizaje, porque al final necesito ver que tengo que llegar a todos ellos, ¿no? Y cómo hacerlo. Bueno, pues para eso está precisamente el que nosotros intentemos ver, como decía antes, esa transformación, el generar también en los propios estudiantes ese liderazgo, ¿no? Y esto se hace a través de los propios proyectos de innovación educativa, ¿no? Primero, el detectar muy bien qué es lo que queremos conseguir, cómo queremos llegar realmente a ese alumno, y favorecer aquí el hecho de que vamos a utilizar esa participación activa. Vamos a generar en ellos que generen conocimientos, sobre todo el que ellos vean cómo pueden ellos contribuir a ese conocimiento, ¿no? Cuando nosotros damos ese protagonismo a los alumnos, realmente es cuando ellos empiezan a tomar interés por las cosas, ¿no? Cuando, eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando uno empiezan a creer en ti, te sientes, ¿no? Querido, y te sientes realmente que puedes aportar. Y esto desde los proyectos de innovación educativa es algo que tenemos que hacer desde la base de la creatividad, desde la base de la neurociencia, desde generar esa parte de liderazgo que tienes en los alumnos, pero también en todo lo que es la parte transformador del centro, ¿no? Desde las propias metodologías, pero también desde la parte social, ¿no? Que es también muy, muy importante. El cómo incluirles a través de aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, que ha dicho Ainhoa. Por eso creo que es importante mirar a los alumnos. La verdadera innovación reside principalmente en mirar a mis alumnos. Pues estamos hablando de conectar con los alumnos, de encontrar otras alternativas, ¿no?, para ese aprendizaje. Y precisamente Magret en el chat nos dice: enseñar en regiones es un privilegio, es poder conocer al país en sus entrañas. En inglés, una vez puse un ejercicio para escribir un libro corto acerca de las vivencias en la región de Sonsón, en Antioquía. Zona hermosa con gente linda en procederes, pero con vivencias fuertes del país. Esos libros sirvieron para hacer una exposición de escritores dentro del aula. Para compensar los problemas de conectividad a veces, pues aprendimos no solo en inglés, sino también cultura histórica, social y política. Pues hay muchas alternativas, ¿no?, como este ejemplo que nos estaban contando en el chat. Y yo voy a aprovechar también para animaros, porque estamos hablando de cómo los docentes pueden transformar las aulas. Y para transformar esas aulas también se necesitan habilidades, conocimientos. Y por eso yo os invito a que entréis en un enlace que hemos puesto en el chat y descubráis esas opciones de formación que os permitan a vosotros seguir dando pasos como docentes e ir más allá, ¿no?, de como estamos hablando hoy en este Foro Unir. Y además hay becas de hasta el 60%, becas OEA, de hasta el 60% para estudiar una maestría, por ejemplo, en innovación educativa. También podéis preguntar, si os interesan pues más las metodologías activas, esa maestría en metodologías activas. No dudéis en entrar en ese enlace y descubrir esas opciones de formación que os van a permitir crecer como docentes. Y precisamente yo quería preguntarle a Ainhoa, porque en uno de esos comentarios hablaban de esas metodologías activas que también, dice, están transformando la formación universitaria. Y nos decía Eber que las aplicaba en 1 minuto y quería que se profundizara un poquito más en ellas. No sé si puedes darle aún más claves a Eber sobre esas metodologías activas y cómo pueden transformar no solo la formación en las escuelas, sino también en la universidad. Bueno, pues yo creo que estas metodologías activas se pueden aplicar en todos y cada uno de los cursos y cada uno de los grados, desde educación infantil hasta el ambiente universitario, ¿no? Nosotros en nuestras clases también, bueno, pues aplicamos algunos de estos tipos de metodologías activas, desde hacer una gamificación, realizar algún proyecto. Tenemos luego el TFM, ¿no?, que al final se puede conseguir un aprendizaje basado en proyectos porque tienen que hacer un diseño, ¿no?, de una secuencia didáctica a partir de un problema, y hay un producto final. Entonces yo creo que la clave está, pues una vez más, en cuál es el objetivo que quieres alcanzar con ello, y no es una cuestión de tiempo, sino de cómo lo hago, cómo involucro al alumnado en ese aprendizaje, ¿no?
Y me gustaría hacer un aporte adicional a lo que se ha dicho. Me parece esencial escuchar al alumnado, pero también me parece esencial que nosotros como docentes abramos nuestra mirada. Quiero decir que muchas veces uno de los errores que cometemos con toda nuestra buena intención es enseñar como nosotros aprendemos. Estas metodologías activas, el utilizar diferentes estrategias, el utilizar el DUA en todo el diseño, te permite ampliar esta visión e intentar enseñar no solo como tú aprendes, sino pensar que hay otras formas de aprender y entonces de esa manera pues abrir todo este campo. Con actividades de 1 minuto, porque a lo mejor puedes pensar en una gamificación que tú vas a ir estructurando porque vas a hacer alguna actividad inicial, hasta bueno, pues algo más estructurado como un aprendizaje a servicio o un aprendizaje basado en proyectos, y da igual en qué contexto, ¿no? Lo importante es que el alumno sea el protagonista, que decida, que investigue, que haga, que se involucre, que desarrolle su pensamiento crítico, que esas cuestiones a veces se nos olvidan, ¿no? Y toda esa parte emocional de la que también se ha hablado y que tan importante es. Pues yo no sé, Ainhoa o Alicia, porque siguen entrando esos mensajes que nos insisten en... Yesenia se pregunta, ¿qué metodología activa es la más asertiva para utilizar en el aula? O Lácides, que dice, quiero que me muestren algunas diferentes metodologías o técnicas que se pueden utilizar en el aula en varios contextos. O nos están preguntando también sobre, oye, pues si doy matemáticas, si doy inglés, en diferentes asignaturas, ¿no? Algún ejemplo que les sirva de inspiración. Veo que asientes, Alicia, no sé si empezamos por ti. Bueno, al final cuando uno vemos la realidad del aula, queremos evidentemente buscar aquella metodología que más se adapte a nosotros, ¿no? Por eso, cuando nos preguntan qué ejemplo, qué puedo hacer aquí, ¿no? Realmente vuelvo a repetir que eso es necesario, el mirar qué es lo que te quieres proponer, ¿no? Y en base a eso, realmente ya elegir. Hay una infinidad ahora mismo de técnicas que podemos abordar para poder llegar directamente a lo que nosotros queremos. Yo desde aquí, primero, lo que quiero transmitir es que seamos un poco dueños de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y para eso necesitamos buscar soluciones. Yo desde aquí trabajamos desde el Design Thinking, desde esa búsqueda creativa de soluciones, donde tenemos estructurado realmente el cómo llegar realmente a una adecuada solución, y de ahí ya partimos a cuál es la mejor metodología que yo puedo trabajar, ¿no? El aprendizaje cooperativo, todos lo conocemos. ¿Cuál es la mejor manera de trabajar el cooperativo, ¿no? Desde técnicas más informales o desde ya un cooperativo más formal, ¿no? Eso depende, como digo, del momento, del aula o de la necesidad concreta que tengamos. Por eso, cuando nos piden realmente esos ejemplos o estas respuestas tan directas, ¿no? Al final necesitamos mirar nuestra realidad, necesitamos mirar realmente ese contexto, y eso pasa directamente, y en nuestro caso trabajamos desde casos prácticos que directamente miran el contexto educativo de donde está nuestro estudiante, y esto es fundamental. No sé, Ainhoa, si quieres añadir algo más o ya si nos lanza la siguiente pregunta, Daniela. Pues es que estoy total y absolutamente de acuerdo con Alicia. ¿Cuál es la mejor metodología? ¿Todas o ninguna? Depende. Depende de tu contexto, depende de ti como docente, depende del alumnado. ¿No están motivados? ¿Se te ocurre hacer una gamificación? Pues a lo mejor si tienes estudiantes de los que se conocen como killer, ¿no? Que son demasiado, quieren ganar a toda costa, pues a lo mejor la gamificación no es la mejor opción. Depende. Yo creo que esa es la clave. Por eso, totalmente de acuerdo con Alicia, ¿no? Y de ahí la importancia de aprender cómo, dónde y cuándo utilizar cada una, porque todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Y a lo mejor te diría, ¿no? A lo mejor qué es lo que mejor te funciona en ese momento, para ese contexto y para ese conocimiento que quieren adquirir, quizás sea una clase magistral. ¿Por qué no? Depende.
Pues por eso depende también, es necesario conocer todas las posibilidades que tenemos como docentes. Por eso yo os vuelvo a invitar a que entréis en ese enlace y descubráis esas opciones de formación que os pueden abrir muchas posibilidades en el aula y que además hay becas de hasta el 60%. Y Daniela, en tu caso, por ejemplo, Silvia nos decía, ¿qué le dirías a un docente que a lo mejor no se anima a la aplicación de ciertas metodologías, a cambiar la manera tradicional de enseñar, para decirle, anímate, cambia tu práctica para transformar, ¿no?, el aula? Buenísima esa pregunta y yo creo que debe ir muy conectado a lo que estamos viviendo en este momento con los cambios generacionales. La invitación que le haría al docente o a la docente que de pronto no quiera hacer ese cambio es mirar nuestra realidad. En este momento, perdón, tenemos un cambio generacional importante donde nuestros estudiantes necesitan encontrar un sentido para la escuela. Nosotros ya no funciona decirle a los estudiantes, a las estudiantes que tienen que ir al colegio o a la escuela porque tienen que ir. Las generaciones de ahora necesitan que tenga un sentido, una razón de ser. Se aburren con facilidad, pero también tienen una posibilidad enorme de pensarse algo diferente, de usar las herramientas que están a su alcance, estos cambios además tecnológicos que estamos viviendo todo el tiempo. Entonces, un poco como creo que la invitación sería desde allí, si nosotros no innovamos en nuestras prácticas docentes, si nosotros no movilizamos los aprendizajes desde otros lugares, los estudiantes y las estudiantes van a encontrar sentido en otros escenarios. Un ejemplo claro sucedió en el Amazonas, estaba de profe en ese momento, y en un salón en particular llegó un estudiante que ya trabajaba. Él trabajaba en casas de cambio, tenía, digamos, como un ingreso de dinero importante, y en este salón que de por sí ya nos costaba un montón conectar con el proceso educativo, los estudiantes y las estudiantes empezaron a escucharle y a sentir que no tenía sentido estar en el colegio. Para hacer dinero, como decían ellos, ya uno podía trabajar, viendo ese ejemplo en particular. Y teniendo una conversación y ahí con Ainhoa también, esto que mencionaba de abrir la mente, de las reflexiones, de conectar con los otros docentes, llegamos a la conclusión de que realmente, digamos, como que el dinamizador de ese pensamiento no había sido este estudiante que había llegado con su trabajo en otro espacio, sino que nosotros teníamos una deuda importante y la deuda era poder conectar a los estudiantes con un sentido profundo del por qué aprender, de enamorarlos del aprendizaje. Y eso generó otro tipo de conversaciones. Entonces, respondiendo a esa pregunta, creo que le diría a ese docente o a la docente que tenemos que movernos, tenemos que transformar nuestra práctica, porque digamos que esta realidad nos lo exige y ya sabemos lo increíble que es cuando un estudiante o una estudiante conecta profundamente con la educación y todas esas posibilidades de creación y transformación social que tenemos que nacen desde el aula gracias a esas prácticas. Gracias, Daniela. Siguen entrando esos mensajes. Estamos hablando de tecnología, de metodologías y, por supuesto, la IA, también la inteligencia artificial ha hecho aparición en el chat. Entonces, Alicia, por ejemplo, Melissa nos decía, ¿cuáles serían esas estrategias metodológicas como para contrarrestar el uso de la IA que hoy los estudiantes lo utilizan regular y al final no fomentan el pensamiento crítico? Bueno, precisamente esa es la clave, ¿no? El hacer que nuestros estudiantes tengan esa habilidad de pensamiento crítico, de discernir realmente en lo que nos está diciendo la IA y realmente lo que es fiable o no, ¿no? Desde la propia innovación trabajamos el uso de la tecnología precisamente desde esta herramienta de aprendizaje, desde una herramienta que nos va a ayudar realmente a seguir construyendo conocimiento. La IA no la podemos negar, la IA ya está aquí, la van a utilizar, eso es algo que es innegable, pero ya desde el propio aula tenemos que incluso incluirla para que ellos sepan realmente utilizarla. Desde el propio lenguaje con el que trabajamos directamente con la IA, desde cómo generamos esos prompts, desde cómo realmente estamos distinguiendo las fuentes, desde dónde los obtiene,
cómo realmente hablamos, nos comunicamos con la IA. Esto es algo que ya tenemos que hacer desde las escuelas, y esto evidentemente es algo que incluimos en nuestras propias actividades para que al final ellos puedan también utilizarla de una manera pedagógica y adecuada. Pues hablamos de la tecnología y Carlos nos dice en el chat, el asunto no es el uso de las TICs, lo primordial es el pedagógico, que es algo que habéis comentado las tres, y esto se está olvidando. Dice, yo he visto profesores con un computador, pero al final la base siguen trabajando con clases muy tradicionales. Ainhoa, no sé si quieres añadir algo a este comentario de Carlos, lo que estamos hablando de la inteligencia artificial, para matizarlo. Yo la verdad es que estoy total y absolutamente de acuerdo con el comentario de Carlos, porque te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si hablamos de TIC, hablamos de gamificación, bueno, pues vamos a hacer un Kahoot en clase, ¿no? Y entonces llegamos con un Kahoot, un quiz, que es una herramienta que te permite hacer, pues, un cuestionario tipo test. ¿Dónde está el valor pedagógico de ese cuestionario tipo test? ¿Cuál es la finalidad? ¿Que el alumnado sí esté muy contento a ver si gana o no gana? Pues a lo mejor te funciona 1 o 2 sesiones, pero luego ya esa parte de motivación a lo mejor cojea un poco, ¿no? Entonces, total y absolutamente de acuerdo con Carlos, y me parece muy importante también lo que ha dicho Alicia, ¿no? La IA, yo creo que también, estoy con ella, ha venido para quedarse, y es una poderosa herramienta, pero es eso, una herramienta. Lo importante es toda la base pedagógica y cómo vamos a trabajar con el alumnado, porque hay que enseñarle a utilizar la IA. Muchas veces decimos, es que tienes que ver, ¿no?, si es o no es algo válido, fiable, pero ¿cómo?, ¿no? Entonces ahí es donde está nuestra misión, y toda esta innovación que decía Alicia, toda esta utilización de metodologías activas con el alumnado para enseñarle cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que no hay que negarlo, sino trabajar con ello. Pues hay que trabajar con ello, hay que seguir dando pasos, esa unión de la tecnología, las metodologías activas que no tienen por qué estar vinculadas a la tecnología. Estamos hablando de innovación, de pedagogía y cómo unificar todo eso para conectar con los alumnos y que ellos consigan un aprendizaje real. Por eso os recuerdo también que os hemos puesto un link, un enlace en el que podéis descubrir esas opciones de formación como docentes que os hagan llegar a todo esto que estamos comentando hoy en este foro UNIR. Yo, Daniela, quería pedirte ya, porque estamos en la recta final, pues esa reflexión que te gustaría dejar aquí como cierre en este foro UNIR. Muchísimas gracias. No, realmente les mencionaba que hay 2 palabras fundamentales para nosotros, y es el liderazgo colectivo. Las metodologías de aprendizaje funcionan cuando trabajamos con los diferentes actores de las comunidades educativas y empezamos a transformar el sistema que sostiene a esa comunidad educativa. El trabajo no es solamente dentro del aula y del profesor con sus estudiantes o de la profesora con sus estudiantes, sino también del docente, la docente, los estudiantes y las estudiantes, madres y padres de familia, directivas, los líderes comunitarios de los territorios. Todas las personas que hacen parte de ese territorio deben trabajar de manera conjunta para sostener a los estudiantes y a las estudiantes, darle sentido a la educación que estamos intentando transformar, y sobre todo trabajar en pro de la comunidad. Entonces creo que si hay algo que me gustaría que nos llevásemos de este espacio, es que para que estas metodologías realmente funcionen y queden dentro de la comunidad y generen aprendizajes efectivos, debe trabajarse desde el liderazgo colectivo. Muy, muy importante lo que está comentando Daniela, ¿no? Esa necesidad de que todos, instituciones, centros, líderes de esos centros, pues se sumen, ¿no?, para poderlo llevar a cabo y empujar entre todos. Alicia, esa reflexión final, ¿no?, que te gustaría dejar hoy aquí.
Bueno, pues precisamente la innovación educativa pasa por generar esos líderes, como estaba diciendo Daniela. El liderazgo y la transformación del aula y del centro son necesarios para que no haya barreras, sino que podamos poner en marcha esos proyectos de innovación, ¿no? No podemos generar líderes aislados dentro de los centros si realmente no tenemos un equipo directivo, no tenemos realmente ese equipo que pueda seguir transformando el centro, ¿no? Por tanto, esto es fundamental, el hecho de generar esos líderes, el hecho de que nosotros sepamos que al final puedo generar esos proyectos, de que yo tengo también esas necesidades identificadas y, por lo tanto, a partir de ahí ya ir trabajando en lo que queda. Porque la innovación principalmente pasa por ver, como he comentado antes, esa necesidad, desde esa parte de liderazgo, de seguir difundiendo ese liderazgo entre los principales agentes y a partir de ahí el generar e ir dando pasos hacia esos proyectos o pequeños proyectos o acciones de mejora, que es de lo que parte la innovación educativa, que es el hecho de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias, Alicia. Siguen entrando esos mensajes en uno de los comentarios del chat. También hablaban de que ellos usaban el aula invertida y que era muy dinámica. Yo por eso, Ainhoa, aprovecho también este cierre por si nos puedes hacer un resumen pues, de algunas de esas metodologías activas, porque nos sigue insistiendo en el chat. Aprendizaje cooperativo, no sé, aula invertida, gamificación. Así como un listado corto, ¿no?, de esas claves, de esas metodologías activas que se pueden implementar. A ver, se pueden implementar muchas, algunas claves de las que habéis dicho, pues por ejemplo la del aula invertida, el flipped classroom, darle la vuelta a la enseñanza y todo lo que es conocimiento, que lo hagan en casa, a través de un vídeo, a través de apuntes, a través de una lectura, porque no todo tiene por qué tener tecnología, para que después en clase puedas hacer lo que antes se hacía en casa, que es la resolución de problemas, la realización de algún proyecto, que es donde te vienen las dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso consiste, por ejemplo, el aprendizaje, el aula invertida, ¿no? A mí me gusta mucho el aprendizaje cooperativo, creo que ese liderazgo compartido parte del saber trabajar en equipo y hay muchas veces que nos cuesta y eso también hay que aprenderlo. Entonces, cómo estructurar los equipos, cómo ir trabajando técnicas específicas para ir incorporando ese cooperativo en clase y luego, bueno, pues la asignación de roles, todo esto con un propósito. Se puede hacer un aprendizaje basado en proyecto que parte de una pregunta, de un problema, una pregunta guía que conlleva, bueno, pues la realización de un producto final y cómo todo ese aprendizaje, esas competencias las va adquiriendo al alumnado con ese producto final. Podemos hablar de aprendizaje-servicio, y ahí, bueno, pues toda esta parte comunitaria, ese liderazgo colectivo también está involucrado y entonces partir de una necesidad local con algún tipo de agrupación con la que trabajar y que el alumnado, para alcanzar ese proyecto que va a tener esa finalidad para la sociedad, pues necesite ir, bueno, pues con estos conocimientos y esas competencias que tienen que ir adquiriendo para su resolución, ¿no? Podemos hablar de técnicas de visual thinking, podemos hablar de aprendizaje basado en problemas, ¿no?, que es un poco diferente al de proyectos, no tiene por qué tener un producto final, pero sí, ¿no? Podemos pensar un poco en, si no tenemos motivación, hay que pegarle ahí un empujón, como decíamos antes, con cuidado. Pues a lo mejor una gamificación, un aprendizaje basado en retos para tocarte ahí la fibra, ¿no?, que nos dan los juegos. Podemos jugar, un aprendizaje basado en juegos, que eso nos gusta a todos, desde pequeños hasta adultos, también se puede hacer en universidad, como decíamos antes, pero yo siempre insistiré que lo importante es el objetivo de ese aprendizaje, que no se nos olvide esa parte pedagógica. El objetivo no es que el alumno se lo pase bien en clase, sino que adquiera esos objetivos didácticos que nos hemos planteado. Por eso vemos las metodologías activas no como estos nombres de asignatura de metodología activa, sino como pensamiento crítico, cómo lo desarrollamos, aprender a aprender, cómo lo desarrollamos, compromiso social sostenible, cómo lo desarrollamos, competencia digital, cómo la desarrollamos a partir y a través de estas metodologías activas. Y con un punto que ha dicho también Daniela que me parece importante, que es la educación informada. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que se sabe? Vamos a ser críticos nosotros mismos, con nuestro alumnado, con nuestra forma de enseñar. Y yo espero que
bueno, pues que este tipo de iniciativas como la que ha contado Daniela pues haya inspirado, como por lo menos me ha inspirado a mí, porque me parece que va más allá de una vocación, más allá de un liderazgo, sino una inspiración para todos. Pues sí, hoy ese proyecto que nos ha mostrado Daniela nos ha inspirado a todos, ¿no? Y yo creo que ha sido una experiencia maravillosa ver todo lo que han podido lograr y en lo que están trabajando. Muchísimas gracias, Daniela, subdirectora del Movimiento Enseña por Colombia. Un placer contar contigo hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias también a Alicia Martínez de la Muela, directora ejecutiva del Máster Universitario en Innovación Educativa, y a Ainhoa Arana, doctora en Biología y también es directora ejecutiva del Máster en Metodologías Activas de Enseñanza y Aprendizaje. Un placer también contar con vosotras hoy aquí. Gracias. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Y gracias a todos los que habéis estado conectados. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, vuestras preguntas. Solo pediros un último favor, y es que ahora cuando os desconectéis os va a saltar una encuesta. Os pedimos que la respondáis porque a nosotros nos ayuda a seguir haciendo eventos, foros como el de hoy. Ya solo me queda, además de daros las gracias, despedirme con unas imágenes. Son nuestros alumnos cuando por fin alcanzan esa meta, han dado ese paso para seguir formándose y seguir creciendo profesional y personalmente, y después de ese esfuerzo pues recogen su título en una graduación. Con esas emocionantes imágenes os dejamos y seguro que nos volvemos a encontrar en otro foro UNIR. Hasta pronto y gracias. Lo que hace que unas personas destaquen sobre otras es el esfuerzo y la dedicación al trabajo. Cuanta más dedicación y atención pongamos, mejor realizados resultarán. Queridos compañeros, hoy celebramos más que una graduación, celebramos el poder del esfuerzo, la perseverancia y la determinación. Haz de la perseverancia tu amiga del alma. Es una educación virtual, pero de calidad. Permite poder trabajar y estudiar al mismo tiempo, y fue una oportunidad que realmente me ha abierto muchas puertas. De la experiencia, tu sabia consejera. Los estudiantes tienen unos desafíos hoy diferentes. Las nuevas generaciones aprenden de una forma diferente. De la advertencia, tu hermana mayor. Ha permitido de que los que estamos en zona rural podamos también superarnos cada día más. El hecho de que sea virtual no quiere decir que no se aprenda. Realmente se aprende y se aprende muchísimo. Y de la esperanza, tu razón para vivir. Elegí la UNIR porque vengo de territorios colectivos para ayudar a las comunidades étnicas a trabajar por el desarrollo de las mismas. Somos parte de una nación vibrante y diversa, llena de talento, creatividad y resiliencia. Los indígenas a veces somos excluidos y esto me llevó a tomar esta decisión de estudiar mi maestría. Me siento orgullosa de ser guajira, y principalmente porque yo sé que con este máster puedo ayudar a mi cultura, a mi tierra que la amo. Llevamos con orgullo nuestra identidad y nos esforzaremos por ser embajadores en cada una de nuestras regiones. Luego de que por temas de salud creía que esto iba a pasar a ser un sueño, una quimera, gracias a la universidad hoy puedo estar gozando de este sueño tan bonito. Me siento feliz de decir que soy egresada de UNIR porque realmente transmitieron los conocimientos que yo quería que me transmitieran. Para mí UNIR es calidad. Actualidad. Es avanzar. Oportunidad y actualización. Para mí UNIR es empoderamiento. Es Acuaipa, cultura. Cambiar, crecer, evolucionar nunca es un trabajo individual. Requiere ese cariño y el acompañamiento de nuestro entorno que nos ayuda a llegar hasta aquí. A nuestras familias les agradecemos por su amor incondicional y su constante aliento. Yo le dedico este logro primero a mis estudiantes, a mis amigos, a mis compañeros, a mi madre y a mi pareja. No puedo dejar aparte pues mi cultura. Guayu lo hice también por ellos. A Dios, principalmente a mi mamá, a mi familia, a mis hijos. Por tanto, a todos, felicitaciones de corazón. Y nunca olviden, lo mejor está por venir. Que vivan los nuevos graduados, que vivan sus familias y que viva Colombia.